Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad exponeremos acerca de la depresión económica de Japón entre el 2000 al 2005. Integrantes: Infante Marín Carla Miluska, Cornejo Gutiérrez, Xiaomi, Sumaeta Malca Jocelyn y la que le habla Limo Saldaña Leslie Belén. Para empezar, mencionaremos qué es una depresión económica. Según la revista electrónica Gerenci, nos informa que la depresión económica es considerada por muchos como una recesión económica aguda y prolongada y que conlleva a que la economía no solo deje de crecer, sino que también decrezca considerablemente, provocando así un alto nivel de desempleo y una disminución importante en el consumo e incluso en el nivel de precios. Es decir, siempre una depresión económica siempre va a contraer lo que es el desempleo y también va a contraer que aumente el pago de los impuestos. Y eso ha sido uno de los grandes factores para que ha empezado la crisis económica de Japón. Por otro lado, mencionaré la macroeconomía de Japón. Como sabemos, Japón es la tercera economía más grande del mundo, después de Estados Unidos y de China. En torno a 4.5 billones de dólares en términos de PBI nominal y la tercera después de Estados Unidos y China en lo que es términos de poder adquisitivo. Tiene una gran capacidad industrial y alberga grandes tecnologías que están desarrollándose continuamente. Como ya he mencionado, es una gran potencia que, si bien es cierto, siempre busca elaborar productos para la exportación. Ahora, últimamente, a lo largo de estos últimos años, ha ido decayendo en la importación. Soy Carla Infante Marín y procederé a explicar cuáles fueron las causas y los efectos de la depresión económica en Japón. Según el economista japonés Kagami Mitsumo, la crisis de las monedas asiáticas fueron las consecuencias directas de una combinación de factores. El primer factor desencadenante de esta crisis fue el gigantesco déficit de la cuenta corriente, el cual en 1996 alcanzó el 8.2% del PNB de Tailandia. Este déficit ejerció fuertes presiones a la sobrevalorada moneda de ese país. El segundo factor fue la relación existente entre un yen débil y el fuerte baht, moneda tailandesa, que incrementó las importaciones de bienes japoneses, cuya partida representa casi un tercio de las importaciones totales de Tailandia. Así pues, la fortaleza del baht es la causa del aumento de su déficit comercial. Por último, el tercer factor se produjo con el incremento de la progresiva afluencia de capital extranjero a corto plazo. Tailandia ha absorbido grandes movimientos de fondos extranjeros a mediano y largo plazos. Probablemente esta afluencia ha sido demasiado elevada. Dentro de otros factores que causaron dicha depresión, podemos rescatar el fuerte estallido de la burbuja inmobiliaria a principios de los años 90, donde el Banco Central de Japón, ante el riesgo inflacionista de la economía y la depreciación del yen frente al dólar, decidió aumentar el tipo de interés bancario, que pasó del 2.5 al 6%. Los precios de las acciones sufrieron un fuerte descenso y los precios de los bienes inmuebles cayeron. Dado que las acciones tenían como garantía los bienes inmuebles, el sistema financiero entró en una grave crisis. La apreciación del yen durante buenas partes de los años 90, como recatamos anteriormente, fueron otras de las causas también. Saturación del mercado interno de bienes de consumo. La creciente debilidad de la demanda externa de productos japoneses por la competencia de otros países asiáticos, sobre todo China, y el envejecimiento y escasez de la mano de obra por una política que frena máximamente la inmigración por el deseo de mantener la homogeneidad étnica. Luego de dichos factores podemos recatar cuáles fueron las consecuencias o efectos que tuvieron la misma, los cuales recaen principalmente en que pusieron en tela de juicio la eficacia de las políticas, ya que mantuvo un régimen comercial proteccionista y, a través de una política monetaria poco activa, como consecuencia tuvo el crecimiento de las economías de la zona y altas tasas de ganancia fuera de Japón. La expansión económica se ha consolidado gracias a la demanda interna privada, mientras que la deflación ha disminuido. El actual auge económico de Japón ha sido posible gracias a un crecimiento más equilibrado entre la demanda interna y las exportaciones. La tendencia de alza de la demanda se ha apoyado en la recuperación de la inversión empresarial y un consumo privado más estable.
Luego tenemos que el índice de desempleo creció gradualmente. Y por último, la crisis bancaria fue creciendo como consecuencia de los préstamos fallidos y de las pérdidas de los bancos. Como reacción, los bancos empezaron a negar créditos, originando una importante contracción del crédito. Japón cayó en lo que Keynes denominó trampa de liquidez, es decir, cuando la política monetaria expansiva no tiene eficacia alguna porque las instituciones financieras prefieren tener liquidez a prestar o tomar prestado con independencia del tipo de interés. Muchas gracias. Para continuar, empezaré con el capítulo 3, que es la caída del PBI en el consumo y la inversión. Como primer punto, hablaré sobre las consecuencias del Producto Bruto Interno que tuvo Japón a partir de la crisis financiera. La primera consecuencia que tuvo es la caída del precio de las acciones, en la cual afectó a las grandes empresas bancarias y financieras, así como a las grandes compañías para la inversión. Por otro lado, Japón, al contar con un nivel elevado en deuda del Producto Bruto Interno, ocasiona que los bancos japoneses excluyan los préstamos con un gran gremio de morosidad y los préstamos reestructurados sean cancelados en fechas relativamente próximas. Y por último, la política monetaria no tiene eficacia al momento de pagar las deudas debido a la desregularización financiera y una política monetaria muy expansiva. Por otro lado, mencionaré una pequeña comparación acerca de la economía de Japón del año 2000 a la economía actual. A inicio de los años 2000, Japón pudo renacer en cuanto a la inversión empresarial que conlleva tener ingresos del Producto Bruto Interno más estable debido a la demanda interna que existe, puesto que fue un principal factor para el crecimiento de su economía. Ahora, en la actualidad, Japón está enfrentando un retroceso en la economía, debido al impuesto de las ventas por la disminución de la compra de las familias, es decir, de la canasta familiar. Esta disminución ha sido la peor después de la crisis mundial de 2008. Tras ello, podemos dar a conocer que no está manteniendo un equilibrio a nivel macroeconómico. Entonces, podemos decir, para poder finalizar este capítulo, que Japón al pasar del tiempo no se está desarrollando en cuanto a la importación de productos, sino solamente se están basando en poder exportar. Es por ello que esto va generando poco a poco una crisis financiera. Buenas tardes, mi nombre es Yoseli Sumaeta Malga. Voy a hablarles sobre el capítulo 4, cambios en las tendencias sobre el consumo de bienes de lujo. En este capítulo hablaremos sobre las causas por las cuales la inversión y el consumo personal de la población de Japón disminuyó. El primer subcapítulo son las causas en los cambios en el consumo de bienes. Existen diferentes argumentos, pero he tenido en cuenta el punto de vista de Rodríguez del año 2007. La causa es el crecimiento de la burbuja financiera a mediados de los años 80 hasta su explosión a principios de los años 90 en Japón. Trajo como resultado un gran número de créditos irrecuperables que causaron graves problemas en el sistema financiero nipón. Los préstamos hipotecarios que ofrecía el sistema financiero basado en el precio futuro de las acciones y terreno se paralizan. Así, la capacidad de préstamos de los bancos se reduce. Es decir, los bancos presentan dificultades financieras contraídas por la enorme cantidad de préstamos irrecuperables. Para dar por finalizado este subcapítulo, llegamos a la conclusión de que la principal causa son los créditos incobrables y otras como que la población está ahorrando más debido a que tienen el temor de quedar sin empleo y guardar su dinero en instituciones que puedan quebrar. El siguiente subcapítulo son los motivos de las empresas para no invertir en bienes de capital. Según lo manifestado por el Centro Económico Internacional, 1998, por su parte, las empresas no tienen incentivos para aumentar las inversiones en bienes de capital. Los motivos son los siguientes: exceso de capacidad instalada debido al descenso de la demanda interna y externa, baja de las ganancias de las empresas, dificultades crecientes para obtener créditos. A su vez, la inversión residencial se ve afectada por la incertidumbre sobre el curso de la economía y sobre la evolución de los ingresos familiares, dado el aumento del desempleo
y la disminución de premios y otras remuneraciones extras. Por último, en la caída en la demanda se observa el incremento de los inventarios, que muestran un nivel que supera en casi un 10% al de los últimos años. El último subcapítulo son las medidas para solucionar estos cambios. Según lo manifestado por Rodríguez 2007, dentro de las medidas que el Estado nipón ha tomado para reactivar la economía y apaciguar la crisis se encuentran las siguientes: mayor libertad en las ventas de los terrenos, reducción de impuestos a las grandes empresas, aumento del control estatal de la actividad de los bancos y especulación financiera, aumento de la estimulación a la pequeña y mediana empresa mediante la creación de fondos para este fin. Por otra parte, es necesario señalar que el panorama político económico japonés, lo que más llamó la atención es la aplicación del Big Bang, gran explosión, el cual posee una característica propia que distingue su reforma al de las otras ejecutadas en diversos países. Para dar por finalizado este capítulo, llegamos a la conclusión que con la aplicación de estas medidas, el incremento de la productividad, empleo y consumo de la población de Japón aumentará. Sin embargo, en el siguiente capítulo se dará un mayor énfasis al proceso de elección sobre las medidas que se tomarán a lo largo de esta crisis. Gracias. Buenas tardes. En esta oportunidad quienes expone la señorita Silvia Cortés Gutiérrez, que nos expone respecto al tema de las políticas macroeconómicas que utiliza Japón para así erradicar su distorsión económica. Para ello se va a hacer un parámetro respecto a la primera parte que enfoca todas las políticas erróneas que utilizaron los bancos japoneses para durante todo el periodo de la inflación financiera y la burbuja financiera y asimismo su erradicación. Respecto a los bancos japoneses, se refiere a que hicieron mal uso de todas las políticas macroeconómicas, conocidas actualmente como políticas erróneas. Estas políticas erróneas dieron un incremento masivo a lo que es la burbuja financiera e inmobiliaria, mayormente entre los años comprendidos en 1970 y 1986. Por otro lado, en el año 1980, Japón dio la presencia de una gran recesión económica, tanto por el incremento masivo de la burbuja financiera y asimismo por lo que es la adaptación o la aceptación del yen. Por otro lado, se tiene como ejemplo a una política errónea a lo que son las trampas de liquidez, que según desde el enfoque de Keynes es entendido cuando la curva de demanda posee una pendiente nula de ingreso, dados también por la falta de estimulación monetaria o modificación de ciertas monetarias económicas. La segunda parte de la exposición consta en entender qué es un modelo económico japonés. El modelo económico japonés ha tendido con el transcurso de los años a perder cierta importancia y a agotarse en su concepto en general en sí, tendiendo hasta ciertos extremos de disolverse el modelo económico japonés. Para ello se va a explicar las características que consta el modelo económico en sí. Primero, es entendido como un modelo económico, tanto económico como social. Segundo, se basa en fuertes estructuras oligopolíticas. Tercero, posee una fuerte intervención gubernamental en los diversos mercados japoneses, y asimismo este modelo económico japonés presenta una gran protección extranjera contra ciertas capitales o ciertas entradas de capitales externos. Y por último, posee un gran sistema de seguridad de parte de las empresas hacia los mismos empleadores y los mismos trabajadores, solamente japoneses. Bueno, dejando atrás lo que es el concepto de modelo económico japonés, vamos a enfocarnos en la política que utilizó Japón para erradicar este tipo de recesión económica o burbuja financiera, que viene a ser la política comprar tiempo. Esta política comprar tiempo se originó tanto por el incremento excesivo de lo que es la burbuja financiera e inmobiliaria y asimismo por la gran pérdida de patrimonio. Estos trajeron como consecuencia una baja demanda de lo que es el crédito tanto para las empresas japonesas como para los mismos consumidores japoneses. Para ello, se basó en sugerir utilizar esta política de comprar tiempo que trajo muchos beneficios. Uno de ellos es incrementar masivamente la necesidad de compra de todo el sector japonés y asimismo se incrementó este volumen de necesidad de compra por las caídas bursátiles de los diversos mercados japoneses y las diversas actividades y funciones japonesas nativamente. Bueno, respecto a todas las políticas que he explicado y al modelo económico japonés que consta en sí su concepto general, se puede llegar a la conclusión que Japón, en
económicas que las di a entender que son políticas erróneas para Japón, y asimismo por el uso de pérdida de patrimonio, el mal uso de préstamos excesivos